Bien, bienvenidos ya a su segunda práctica o práctica final, vamos a decir, de lo que es la programación en Android, del módulo de su carrera técnica de desarrollo de aplicaciones del INCOF 2023. Entonces, viendo estos conceptos, hasta ahora ya hemos aprendido lo fundamental de lo que es una aplicación, de cuáles son las partes que los componen. Hemos realizado prácticas, ¿verdad? En la capa de programación. Hemos visto, utilizamos variables, estructuras condicionales y demás. Tienen materiales didácticos para trabajar en la plataforma. Y hoy vamos a trabajar con lo que es el diseño ya de una aplicación. Y aquí puedo compartirle en este manual para que puedan entender todo lo que tiene que ver con los layouts. Los layouts son como los lienzos o los espacios donde se van a dimensionar la aplicación. Ustedes lo van a encontrar acá detallado, todo esto. Y vamos a realizar esa práctica de crear un proyecto ya visual, utilizando los márgenes de cada uno de los lienzos que se pueden alinear a la derecha, arriba. Tienen diferentes tipos de propiedades, parámetros también que lo componen. Aquí ustedes lo pueden observar. Entonces, yendo a la aplicación, vamos a ir a la aplicación. Observemos en la aplicación que ya nosotros habíamos desarrollado este pequeño programa en la capa de programación. Voy a borrar esto. Esa es la primera práctica. Y simplemente voy a dejar los 4 métodos del ciclo de vida de una app, ¿verdad? Que es, ya todos conocemos, que es el método onCreate, onStart, onResume, onPause y demás. Y ahora me voy a dirigir, voy a minimizar esto, a la capa diseño. ¿Qué voy a diseñar aquí? En la capa Blueprint, que es como la radiografía. Observen que tengo este objeto que está acá y que es un text view de los objetos visuales. Voy a abrir la paleta de objetos donde voy a utilizar los objetos visuales. Por ahora, esto yo lo voy a eliminar. No voy a necesitar esto. Entonces, vamos a abrir aquí la paleta de componentes, ¿verdad? Aquí. Y vamos a utilizar de la paleta de componentes o los controles visuales el que llamamos Text View. Vamos a colocarlo acá. Observen que yo lo puedo arrastrar visualmente y aquí es el blueprint o la radiografía del componente visual. Voy a activar aquí los atributos de ese componente. Yo le puedo colocar, recuerden, atributos, y dentro de los atributos puedo ver aquí que se agrupan. Se pueden agrupar de forma declarado. Vamos a darle todos los atributos y vamos a ir, como están por orden alfabético, vamos a ir al atributo text. A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, O, R, S, T. Después de la RS. RST. Aquí, en su propiedad text, vamos a ponerle aquí app aritmética. Aritmética. Damos enter y podemos cambiar su tamaño. Podemos ir a la propiedad text size ahí mismo y observen que aquí dice SP. Eso es una unidad de medida que usa Android, que lo podemos ver en el manual. De hecho, esa medida ustedes la van a encontrar en el manual.
¿Qué se refiere a la medida SP? Déjame ver si lo encuentro acá en el manual. Sí, ahí está. Ahí se la dejo, que es una medida en píxeles. Ustedes lo van a encontrar, que es una medida en píxeles y las demás formas de medida también. ¿Verdad? Todo eso yo se lo dejo acá bien definido para que puedan trabajar. Vamos a ir a otra propiedad en la aplicación. Vamos a ir a la propiedad hicimos text size, ¿verdad? Podemos también cambiarle su apariencia. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero por cuestión de tiempo, vamos a hacer solamente las fundamentales. Vamos a elegir el control visual y vamos a ir a sus propiedades. Por acá lo tengo, text color, por ejemplo. Vamos a ponerle un color. Ahí tenemos. Y ahí cambiamos la apariencia de la aplicación. Vamos a elegir otro control visual y vamos a ir a la parte que dice texto, pero vamos a utilizar este número, que nosotros también llamamos como text box, pero en este caso de número. Vamos a colocarlo acá. Ese text box. Vamos a colocar uno y vamos a colocar otro acá. Vamos a colocar dos. Entonces, vamos a ese objeto en su propiedad ID. Recuerden que antes nosotros utilizábamos lo que es el name. En este caso aquí, el name es el ID y vamos a ponerle a este control visual que se va a llamar textbox o textbox o text, ¿verdad? O caja de texto num1. Le damos enter y listo. Y también vamos a cambiarle otra propiedad, la propiedad hint, h. La hint es como lo que nosotros conocemos en HTML como placeholder. Y vamos a colocarle que es como un mensaje al usuario que dice digita un número. Su propiedad hint. ¿Verdad? Que es como el placeholder. También podemos ir al igual que los demás controles visuales, a su propiedad text. En el texto que aparece ahí, con el text size para que, y podemos poner que sea 24, ¿verdad? Ahí está. Vamos a centralizarlo para acá. Aquí vamos a hacer lo mismo al segundo control visual y vamos a decirle que él se va a llamar txt num2. Enter para que aplique los cambios. Nos vamos a ir a su propiedad hint o como nosotros conocemos que un mensaje al usuario y vamos a colocar digita número un número. Y vamos a ir a la propiedad text size. Para eso se le puede cambiar el color, la forma, pero ya se lo dejo a ustedes para que puedan ir curioseando en cuanto a lo que es el diseño. Ya por cuestiones de tiempo vamos solamente a limitarnos a los básicos. Pueden cambiar incluso hasta el color. ¿Por qué no? Sí, podemos cambiar el color, pero vamos al text size que sea 24, el tamaño. El text color, ¿por qué no? Vamos a cambiárselo. Vamos a poner ahí un rojito. No tan rojo, ¿verdad? El número que se digite, text color, puede ser este. Igual. ¿Ok? También podemos cambiar el text color hint, que ese es el color de... Vamos a ponérselo púrpura, ¿verdad? Y este también, text color hint. Ya ustedes pueden jugar un poquito con eso. Color que ustedes decidan.
Y por último, vamos a agregar un botón. Vamos a ir aquí a la clase botón y vamos a elegir este botón. Acá. Vamos a alinearlo aquí. Al botón vamos a, en su propiedad text, vamos a colocarle que diga sumar. Y también en su propiedad tamaño o su propiedad text size podemos cambiar el tamaño de, ¿verdad? Podemos ponerle 16, podemos ponerle 24, que tengan el mismo tamaño. Visualmente hemos creado nuestra aplicación. Así de sencillo, señor. Vamos a correrla, a ver qué tal. Vamos a compilar. Compilamos. Ya no va a aparecer este mensajito ahí que dice Hello World, sino que simplemente nuestra aplicación va a compilar. Vamos a esperar unos minutos. A veces se pone un poquito lento, pero se compiló, pero aquí vemos un error. Vemos que están todos los objetos visualmente unidos. ¿Por qué pasa eso? Vamos a compilarlo otra vez. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Ok, aparecen todos unidos. Eso pasa porque, recuerden, en el manual está que en una aplicación nosotros trabajamos con layout, o sea, trabajamos con dimensiones. Entonces, para esto es que se utiliza lo que es la capa de la radiografía, perdón, o blueprint, porque necesitamos dimensionar cada uno de los objetos que coloquemos. Por ejemplo, este objeto, observen que tiene diferentes puntos y yo le voy a anclar aquí para que guarde la distancia, ¿verdad? De aquí hacia arriba y que se mantenga del margen derecho al izquierdo. Ahí no se va a mover. Entonces, el siguiente objeto lo voy a anclar con el segundo para que mantengan esa distancia. Aquí. Y que mantenga el margen desde acá. Ahí no se va a mover. Aquí le hago lo mismo. Voy a anclar este objeto que quede como menos acá y aquí de este margen. Ok, vamos. Por último, el botón. Vamos a anclarlo aquí. Vamos a separarlo un poquito. Y aquí. Listo. Ahí los objetos. Vamos a correr la aplicación. Así no se va a unir todo el diseño, va a quedar junto, sino que cada uno tiene un margen fijo, ¿verdad? Correcto. Ahí observen como cada uno de los objetos quedó alineado. Ya acabamos de programar la aplicación. Obviamente que si queremos colocar datos, no pasa nada. Porque ahora tenemos que ir a la capa programación. Ya tenemos la capa diseño. Ahora vamos a ir a la capa programación. Para ir a la capa de programación, esto acá que dice Blueprint, yo puedo dejar solamente solo en diseño y esconder acá las paletas y voy a ir a la capa de programación. Voy a ir a proyecto, voy a abrir la app, parte de Java y acá main activity. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en la capa de programación? La capa de programación
vamos a empezar a crear objetos. Y usted dice, ah, pero ¿objetos de cuáles? Bueno, si ha programado objetos o si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en programación orientada a objetos, esta parte ya usted la va a tener sobreentendida. Los que no tienen que estudiar un poquito lo que es la programación orientada a objetos, pero vamos a crear 3 objetos. Para eso utilizaremos el modificador de acceso. Lo vamos a hacer acá arriba en encima de los métodos, aquí, en el método principal. Esto es el modificador de acceso privado y vamos a crear un objeto de tipo edit text, que es el que tenemos allá. El objeto va a ser de tipo edit text. Y le vamos a colocar un nombre a ese objeto. En este caso, por ejemplo, le voy a poner a ese objeto que me va a contener este de 1, por ejemplo. Voy a agregar un segundo objeto tipo también edit text, que es el campo de texto que utilizando allá. EDT2. Y voy a crear otro tipo de objeto. Estos 2 objetos son para los campos, el text edit 1 y el 2. Es para que me almacene y un objeto para que me muestre. Como es de tipo text, lo voy a declarar como tipo de text view privado, tipo text view, text view. Y voy a ponerle el nombre de TXP1, por ejemplo. Text view 1, por si voy a tener más de uno. Entonces, esos 3 objetos, ¿por qué lo estoy declarando? Voy a colocar aquí la capa de diseño. Lo estoy declarando porque este objeto me va a almacenar lo que yo dijiste ahí y este me va a almacenar lo que yo dijiste acá. Entonces me falta otro objeto en el de salida. Voy a colocar otro aquí para que me diga resultado. Vamos a agregar otro. Vamos a ver la palabra. Okay. Me voy a ir al objeto texto y ese objeto llamado TextView lo voy a colocar aquí. Recuerden en los atributos, yo le voy a cambiar el ID para poder luego manipularlo, al igual que los demás. Entonces, a este TextView o a este objeto, vamos a llamarle txt resultado. Resultado, que es donde yo voy a mostrar resultados. Por eso creé esos 3 objetos. 2 objetos que me van a capturar y un objeto que me va a mostrar. Le doy Enter para que aplique los cambios en el ID. Y, perdón, en su propiedad text, vamos a cambiarle el tamaño para que se pueda ver. Aquí en su propiedad text podemos ponerle para que el usuario sepa que ahí va a aparecer resultado. Resultado. En su propiedad text color podemos cambiar el color. Vamos a ponerle que salga azul. Y en text size vamos a poner el tamaño 34, ¿verdad? Que el resultado salga ahí grande. Recuerden que si no voy a la vista de Blueprint y no lo anclo para que no quede suelto, ¿verdad? Para que quede anclado en una posición fija. Recuerden hacer eso con los objetos. Ok. A que quede más o menos ahí. Vamos a correr la aplicación a ver cómo queda el diseño. Un momentito. Un minuto más. Ok.
Acá hay un error, vamos a ver por qué. Ok, observen ya que aquí me va a aparecer el resultado. Aquí tengo dos objetos, dos para capturar y uno para mostrar. Ahí está. Vamos a minimizar, ¿verdad? Entonces, ya podemos dejarlo solamente en la capa diseño y nos podemos ir a la capa de programación. En la capa de programación ya creamos los tres objetos, dos objetos que van a recibir y un objeto que va a mostrar. Entonces, nos vamos a ir directamente al método onCreate y vamos a comunicar la parte gráfica con la parte de programación. Para acordarme, lo voy a poner acá. Comunicar la parte gráfica con la capa programación. Y para yo comunicar la parte gráfica con la programación, yo voy a decir, por ejemplo, que el objeto que creamos primero, el etd1, va a ser igual, si no es igual, entre paréntesis, al objeto que se llama editText, ¿verdad? Va a ser igual a ese objeto. Ese objeto, vamos a utilizar una propiedad que es para encontrar el valor, que se llama find view ID, o sea, encontrar el objeto por su ID. Ahí dentro vamos a colocar la clase R, que es la clase de relación. Me va a relacionar R con el objeto y que me encuentre el ID, R.ID, el nombre del objeto. Recuerden que por eso yo le puse el nombre del objeto. Ese objeto yo le puse text número 1. Es lo que estamos haciendo ahí. Ahora, el segundo objeto que declaramos arriba, que es el objeto T2, va a ser igual a lo que se digite en un text edit y vamos a encontrar cuál es ese, pero por su ID. El ID que nosotros le colocamos se llama text número 2 fue. Sí, número 2. Ahí está. Pero lo que estamos diciendo ahí, que lo que encuentre en ese objeto lo va a capturar. También vamos a capturar en el objeto el text view. Recuerden que por eso le pusimos ese nombre. Objeto text W1. Fue con T mayúscula. Text, no lo que. Ese objeto va a ser igual a lo que capturemos en un text view o en un cuadro de texto. Y también lo vamos a encontrar por su mismo nombre. Find UID de la clase R, ID, y el ID que le colocamos, recuerdo que fue text view resultado. Entonces ahí tenemos ya relacionado la parte gráfica con la capa de programación. O sea, aquí esos texts ya están relacionados y se van a guardar ahí en ese objeto. Ahora vamos a crear un método en el que podamos hacer operaciones. Lo podemos hacer ahí mismo debajo del método onCreate. Aquí, ¿verdad? Vamos a crear un método. Ese método lo vamos a declarar como público, public, que devuelva valor. Ponemos el nombre del método. En este caso, el método se va a llamar sumar.
abrimos y cerramos paréntesis y llaves. Esto es fundamental en la creación de lo que es el método. Entonces, vamos aquí a declarar una variable tipo string y esa variable le vamos a llamar valor 1. ¿A qué va a ser igual esa variable? Esa variable va a ser igual al valor que tiene el objeto 1 que está arriba. El objeto que se llama edt1 punto get text. O sea, va a obtener el texto. Y recuerden que el texto siempre es string. El que entra por teclado. Hacemos lo mismo, string, declaramos otra variable tipo string y le vamos a llamar valor 2. Va a ser igual al valor que tenga el objeto que se llama edtdocs2.getText.toString, porque esos datos vienen tipo string. Todo dato que entra por un objeto va a estar como dato string. Entonces, ya con esos dos valores, ahí yo puedo, entonces, colocarle valor alfanumérico. Aquí vamos a hacer una conversión. Esos datos que entran como string, yo los quiero convertir a un dato entero, pero lo voy a almacenar en una variable que se llama num1, que va a ser igual al tipo de dato integer punto parse, método parse, que es convertir. ¿Qué es lo que quiero convertir? Quiero convertir el valor 1, que es string. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Voy a almacenar en una variable llamada num2 y voy a hacer el proceso de conversión, porque esos datos con el método parse, valor 2. Entonces, ahí estoy diciendo que los dos datos que entran por ese objeto se almacenan en esa variable, pero se almacenan como dato string, ¿verdad? Como dato alfanumérico. Ahora, ya cuando están almacenadas, yo necesito convertirlo a un dato entero y aquí hago el método de conversión de esos valores. Ya como están convertidos, ahí ya yo puedo hacer la operación aritmética y puedo declarar una variable que se llama suma y decir que suma es igual a la variable num1 más la variable num2. Ya ahí tenemos la operación aritmética. Lo único que nos resta es darle salida por el objeto a la operación y aquí tenemos que volverla a convertir de valor entero a un valor string. Entonces, creamos una variable, es tipo string, que se va a llamar result, y decimos que va a ser igual, y ahí le hacemos la conversión. Convertir a string of, valor of, ¿y cuál es la que queremos convertir? Bueno, suma, ahí lo dice, suma. Eso es lo que queremos convertir. Ya ahí entonces convertimos y le damos la salida en el objeto. Es el objeto que nosotros declaramos fue text xview1 punto set, método set, que es como, ¿verdad? Enviar valor. Set text, le mandamos el valor en un texto, que es la variable que se llama result. Entonces ahí está la operación. Es el método sumar. Y aquí tenemos que pasarle un parámetro para que se pueda visualizar tipo el objeto. Vamos a crear un objeto de tipo view. Vamos a decirle que se llame vista para no tener. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el método sumar va a tomar esos valores de ese objeto como string, luego lo va a convertir, luego hace la operación y luego que el dato está como entero, lo convierte en un dato string y lo manda al objeto. Es todo lo que tiene que hacer la aplicación. Vamos a ejecutar la aplicación. Actualizamos.
Vamos a ver. Revisamos la aplicación. Colocamos valores. Valores. Ok. No pasa nada. Ah, ya sé por qué. Vamos a ver. Vamos a detenerla. Eso es porque en la capa de programación, vamos a ver. Vamos a la capa diseño. Aquí el objeto no está haciendo nada. Vamos a sus atributos y vamos a buscar el evento que se llama onClick. Aquí está. ¿Qué va a hacer cuando yo le dé onClick? Ahí va a llamar el método. Método que acabamos de crear. Método sumar. Ahí cuando se le dé onClick, cuando le dé un clic, entonces él va a ejecutar ese método sumar. ¿Y qué tiene dentro ese método sumar? Míralo acá. El método sumar tiene que obtiene dos valores de dos objetos, lo convierte a un entero, hace la operación y luego convierte la salida en un dato alfanumérico. Vamos a correrlo a ver. Corremos la aplicación. Minimizamos. Está compilando. Es bueno que ustedes sigan practicando, ¿verdad? Digitamos un valor, digitamos otro valor, le damos clic. Damos acá, sumar. Correcto. Aparece ahí el resultado de la suma. Vamos a decir que son 343 más 3. Correcto. Ahí está. Así que acabamos de hacer nuestra primera aplicación formalmente en el que nosotros programamos y comparamos la capa programación con la capa diseño y realizamos nuestra aplicación. Así que éxito, vamos a practicar. En resumen, ¿qué hemos hecho nosotros el día de hoy? Nos fuimos a la capa diseño, creamos un diseño en el que elegimos elementos visuales, ¿verdad? O controles visuales como el text view y botones en sus propiedades. Cambiamos los atributos, tanto el ID, ¿verdad? Como sus propiedades de color y texto. Luego nos fuimos a la capa, aquí en la activity, en la capa blueprint. Anclamos el diseño a los márgenes para que no se mueva. Nos fuimos a la capa de programación y creamos 3 objetos. Esos 3 objetos, luego le pasamos un parámetro o un valor que esos objetos se iban a encontrar por su ID, se iban a almacenar ahí. Una vez almacenado en esos objetos, ya creamos un método. Dentro de ese método, los valores de ese objeto, como vienen en datos string o alfanumérico, lo almacenamos en esa variable para posteriormente convertirlo a un valor entero. Ahí realizamos la operación. Luego que se termina la operación, esa variable la convertimos en un dato string para darle salida por ese objeto. Es todo lo que acabamos de hacer. Así que ya saben, ahora le toca a ustedes. Manos a la obra. Bendiciones. Estaremos viéndonos en las próximas secciones. Que Dios me le bendiga. Bye.